Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes en la atención traumatológica. Vamos a hablar sobre esguince de tobillo correspondiente al módulo de pierna, tobillo y pie. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de esguince de tobillo, hablamos de una lesión de cualquiera de los ligamentos del tobillo, ya sea de la zona medial, de la zona lateral o de la sindesmosis tibio-peronea. Tenemos que tener en cuenta que los esguinces de tobillo son una de las lesiones más frecuentes que se ven en la urgencia. Son la causa más frecuente de lesión musculoesquelética durante la práctica deportiva. Eso quiere decir que todos los deportistas varias veces en su vida van a tener esguince de tobillo. Y se estima que se produce un esguince de tobillo por cada 10.000 personas al día. Esto habla que es una lesión muy frecuente y no muchas veces se le da la importancia suficiente al tratamiento, lo que genera a veces una forma de secuela que genera que los pacientes al año presenten un 40% de los casos un dolor intermitente. Por eso es muy importante que al ser una patología tan frecuente, el tratamiento que se realice sea en forma correcta y dándole la importancia que tiene que tener. Lo primero que hay que saber es en qué consiste la anatomía normal del tobillo. Como sabemos, el tobillo es una articulación compleja, en bisagra, que está formada por las articulaciones entre el peroné, la tibia y el astrágalo. Está íntimamente asociada a sistemas ligamentosos complejos. La superficie articular distal de la tibia, junto con los maleolos medial y lateral, forman lo que se llama la mortaja, que con la cúpula del astrágalo constituye una articulación del tipo constreñida. La superficie articular de la tibia es cóncava en el plano anteroposterior y convexa en el plano lateral. La cúpula del astrágalo es trapezoidal, con su porción anterior 2,5 milímetros más ancha que la posterior. El malelo medial se articula con la cara medial del astrágalo y presenta dos pequeños tubérculos, uno anterior y posterior, que son la inserción del ligamento deltoideo, y el ligamento o el malelo lateral es la parte distal del peroné y proporciona soporte lateral al tobillo. La movilidad normal de un tobillo es una flexión dorsal de 20 grados, una flexión plantar de 45 grados, una eversión de 20 grados y una inversión de 45 grados. Si vemos la imagen de arriba a la izquierda, vamos a poder ver la zona lateral del tobillo. Dicha zona está comprendida por los ligamentos denominados laterales, que están formados por el ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. El más fuerte de todo esto es el ligamento peroneo calcáneo, pero el que se rompe en la mayoría de los casos es el ligamento peroneo astragalino anterior. Si miramos la foto de arriba a la derecha, vamos a poder ver la zona medial del tobillo, que está formada por lo que se denomina el ligamento deltoideo. Este ligamento tiene un origen en la zona medial de la tibia y se inserta en el astrágalo, en el calcáneo y en el escafoides. Está formada por un haz superficial y profundo. También hay que tener en cuenta lo que se denomina sindesmosis, que está formada por los ligamentos tibio-peroneo, que como su nombre lo dice, van de la tibia al peroné, tanto anterior y posterior. Bueno, continuando como dije recién, cuando hablamos de esguince de tobillo, en la mayoría de los casos hablamos de esguince de las zonas laterales. Recordemos que el esguince lateral es el más frecuente en el 85% de los casos y el mecanismo que se produce puede ser por un traumatismo indirecto, que es el mecanismo más frecuente, por una flexión plantar e inversión, o un traumatismo directo como es un golpe directo en la zona del tobillo. Lo que se produce es que al hacer el movimiento de flexión plantar e inversión, que es el mecanismo más frecuente, se produce una ruptura o una lesión del ligamento peroneo astragalino anterior. La inversión forzada genera una zona de estrés en la zona lateral y en la zona de estrés genera una lesión del ligamento. Otra causa de esguince de tobillo consiste en lo que se denomina esguince medial, que consiste en una lesión del ligamento deltoideo, que como dijimos más temprano, se encuentra en la zona medial del tobillo con una inserción en el astrágalo, calcáneo y escafoides. El mecanismo de producción generalmente es contrario al anterior, es por eversión del tobillo. Esta lesión es mucho menos frecuente que la lesión de los ligamentos laterales. Lo que hay que tener en cuenta es que al producirse un mecanismo de eversión, se produce una tensión del lado medial, el ligamento deltoideo tira, y lo que hay que tener cuidado es que no se produzca una abulsión del maleolo medial. Al producirse una abulsión del malelo medial, esto complica más y cambia el tratamiento que hay que realizarla.
Otro diagnóstico diferencial que hay que hacer es con un esguince de la zona de la sindesmosis. Generalmente lo que se produce es una diastasis de la sindesmosis tibio-peronea. Recordemos, como dijimos más temprano, que la articulación tibio-peronea está formada por los ligamentos tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. Es la lesión menos frecuente de los esguinces de tobillo, pero hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa desapercibida. Generalmente el mecanismo más frecuente es una caída de altura y esto generalmente lo vemos en la radiografía, no nos damos cuenta, si por ahí no lo ve un médico especialista en esto, pasa desapercibido y esto genera una incapacidad que con el tiempo requiere una cirugía, sí o sí. Lo que se produce es que al hacerse una caída de altura se genera una rotación externa de versión del tobillo, generando un desplazamiento del peroné con respecto a la tibia, provocando un estrés en la zona de la sindesmosis. El paciente que ha presentado un esguince de tobillo nos va a consultar generalmente por dolor e impotencia funcional. El dolor se va a ubicar generalmente en la región afectada, que puede ser la región lateral, en la región medial o en la región anterior del tobillo. Se va a acompañar este dicho dolor, obviamente, con un edema, que puede ser local según la zona afectada, o difuso si el traumatismo ha sido más severo, generalmente extendiéndose hasta la zona del pie. Se va a acompañar de una equimosis o un hematoma, que generalmente en los primeros minutos posterior al accidente no se presenta, pero en la primera hora, segunda hora ya aparece y generalmente va a durar entre 10 a 14 días, dependiendo de la reabsorción que presente el paciente. Se puede extender hacia la zona del pie hasta finalmente extenderse hasta la zona de los dedos del pie. Obviamente el paciente que al presentar dolor e impotencia funcional no va a poder tolerar la carga de peso sobre el tobillo afectado. Esta es la foto clínica cuando generalmente el paciente nos consulta, nos viene a la consulta. Presenta dolor e impotencia funcional, hematoma, que este ya está un poquito más en reabsorción, está un poquito más avanzado que la consulta inicial, edema que se extiende en la zona lateral, que se puede extender hacia la zona del pie, e inflamación bastante considerable. Dentro de las maniobras específicas para realizar evaluación de los ligamentos peroneo astragalino anterior y de la inestabilidad de tobillo, la más utilizada frecuentemente es el test del cajón anterior. Esta maniobra consiste en que el examinador coloca una de sus manos en la zona del calcáneo y la zona de la planta del pie, la otra mano la coloca en la zona anterior del tobillo, en la zona anterior de la pierna, y lo que tiene que hacer es que con la mano colocada en la zona del pie provocar una tracción anterior del pie, evitando cualquier movimiento de rotación de la pierna. Se considera que el hallazgo es positivo cuando hay un excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibio-peronea. Otra de las maniobras utilizadas para evaluación de los ligamentos laterales, específicamente más que todo el ligamento peroneo calcáneo, consiste en la prueba de inversión forzada. En esta maniobra, el examinador fija la pierna con una mano sujetándola a la altura de los malleolos, más que todo por la zona medial, y con la otra mano la coloca en el talón, en su cara posterior, y lo que va haciendo es una aplicación de fuerza, más que todo en inversión. Se considera positiva cuando se produce una depresión que aumenta el espacio de la línea articular peroneo-astragalina. Otra de las maniobras características para evaluar y realizar el diagnóstico diferencial dentro de una lesión del ligamento lateral, ligamento medial o la sinesmosis consiste en la maniobra de comprensión tibio-peronea entre sí. Esta maniobra se coloca una mano por la zona anterior, agarrando con los dedos, con los cuatro dedos el peroné, con el dedo pulgar la tibia, y se realiza una maniobra de compresión entre estos, entre la tibia y el peroné. Se considera positiva cuando hay un dolor en la localización intermalular que indica lesión de la sindesmosis tibio-peronea. Para clasificar los esguinces de tobillo, nosotros utilizamos lo que es una clasificación clínica y basándonos en lo que presenta el paciente. Se considera que un esguince es leve cuando hay una pérdida funcional mínima, no hay cojera, hay una tumefacción mínima o nula, dolor en un punto bien localizado, dolor con reproducción del mecanismo de lesión. Un esguince es moderado cuando hay una pérdida funcional moderada, es incapaz de elevarse sobre los dedos o saltar sobre el tobillo lesionado, hay una cojera al caminar, tumefacción localizada y dolor en un punto localizado.
y un esguince se considera severo cuando hay un dolor y tumefacción difusa y el paciente ya no puede caminar, prefiere las muletas para lo mismo y nos va a permitir saber si un esguince leve, moderado y severo para definir el tratamiento que vamos a realizar con este paciente. Con respecto a los estudios imaginológicos que le vamos a pedir al paciente, obviamente en cualquier guardia contamos con radiografías. ¿Por qué es importante solicitar las mismas? Más que todo para hacer un diagnóstico diferencial y evaluar que por el mismo esguince no haya hecho ninguna fractura asociada. ¿Qué radiografías pedimos? Generalmente lo que pedimos es un par radiológico de frente y perfil de tobillo, un frente con una RX, frente de mortaja, que es una RX de 15 grados de rotación, y se le pide también una radiografía frente y oblicua del pie para hacer un diagnóstico diferencial con una fractura de la base del quinto metatarsiano. Muchos nos preguntan por qué nosotros pedimos una radiografía si en realidad la lesión es más que todo de partes blandas, ¿no es cierto? Se pide radiografía más que todo para hacer el diagnóstico diferencial con algunas de las diferentes fracturas o patologías que puede presentar y también porque la radiografía frente y perfil de tobillo nos aporta valiosa información que tenemos que considerar al mirar una radiografía. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo primero que todo tenemos que ver cómo se encuentra la articulación del tobillo tanto la interacción que hay entre el astrágalo y la tibia, evaluando primero que todo el espacio astrágalo tibio medial o el espacio claromedial, teniendo en cuenta que este no sea mayor a 4 milímetros. Lo que vamos a permitir ver también es el ángulo talocrural, cómo se encuentra la superposición tibio-peronea, que generalmente debe ser mayor a 6 milímetros, y cómo se encuentra la articulación y la inclinación astragalina. Otro tipo de radiografía utilizada en los pacientes con esguince de tobillo consiste en las radiografías con estrés. El problema que tienen es que es muy difícil realizarlas en forma aguda porque generalmente hay que hacerle un estrés y el paciente tiene mucho dolor y si está con dolor e impotencia funcional cuesta mucho realizarla. Lo que hay que hacer es acompañar al paciente a rayos, pedirle que nos saquen una radiografía haciendo una prueba de inversión y una prueba del cajón anterior. En la prueba de inversión se considera positivo cuando la inclinación medial en las radiografías forzadas son de más de 3 grados con respecto al lado sano. Esto quiere decir que siempre las radiografías con estrés se deben realizar en ambos lados, ¿no es cierto?, en ambos miembros inferiores. La prueba del cajón anterior se considera positiva cuando en las radiografías forzadas, pero esta de perfil, se observa una traslación de 3 milímetros mayor respecto al lado sano o mayor de 10 milímetros, considera que sí o sí es que el ligamento está lesionado. Este es uno de los ejemplos de una radiografía con estrés, donde se le realiza una inversión del pie. Sacamos la radiografía y vemos como la inclinación del astrágalo es mayor a 3 grados. Obviamente siempre hay que compararla con el lado sano, pero esa inclinación astragalina es claramente patológica. La resonancia magnética generalmente no se utiliza en la urgencia, no se utiliza para definir un tratamiento agudo, pero sí se utiliza más que todo en los pacientes que pese a un tratamiento de inmovilización, de analgésico, hielo y reposo no mejora el dolor. Y lo que nos va a permitir ver es hacer un diagnóstico diferencial de cuál ha sido la causa, cuál es la causa del dolor que presenta el paciente. Nos va a permitir diagnosticar, por ejemplo, edema óseo, nos va a permitir diagnosticar cómo se encuentran los ligamentos peroneos astragalinos o peroneo calcáneo, nos va a permitir ver lesiones osteocondrales. Entonces la resonancia no se utiliza en forma aguda, no se utiliza como si se utiliza la radiografía, no se utiliza para definir tratamiento al principio, pero sí se utiliza en los pacientes que son esguinces severos, para hacer diagnósticos diferenciales y para definir el tratamiento a seguir, más que todos los pacientes que presentan dolor en forma crónica. Con respecto al diagnóstico diferencial, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y para esto vamos a pedir los diferentes estudios, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial que se puede hacer entre un esguince de tobillo generalmente puede ser con cualquier patología que afecte el astrágalo, con una fractura de la base del quinto metatarsiano, por eso es muy importante pedir la radiografía de frente y oblicua del pie, con una fractura del tubérculo anterior de calcáneo, por eso vamos a ver la radiografía perfil del tobillo. Tenemos que al examen físico ver que los tendones peroneos no estén rotos y no estén luxados. Tenemos que evaluar la articulación subastragalina y tenemos que hacer una evaluación de la lesión osteocondral del astrágalo.
todos los el tratamiento inicial, en todos los pacientes que presentan un esguince de tobillo, ya sea leve, moderado o severo, el tratamiento inicial consiste en lo mismo: reposo, con un miembro inferior en alto, hielo, si se puede no pisar, no pisar, un vendaje elástico, generalmente se coloca compresivo de los pies hacia el tobillo. El hielo generalmente lo dejamos de 15 a 20 minutos cada 4, 2, 3 horas o 4 horas. Y este es el tratamiento inicial en las primeras 24 o 48 horas. Según la característica del esguince, el tratamiento vamos a iniciarlo, vamos a poderlo hacer una inmovilización o no. Dentro del tratamiento de los esguinces moderados y severos, generalmente se le deja una inmovilización. Esta inmovilización puede ser con un yeso o con una bota Walker. La dejamos aproximadamente entre 14 a 21 días, siempre comenzando con la fisioterapia lo antes posible, dándole ejercicios de movilidad para que no haya rigidez del tobillo. Y le sacamos la bota, la dejamos generalmente con descarga, le sacamos la bota a los 14-21 días y le dejamos fisioterapia con una venda elástica para evitar el edema y el dolor. El tratamiento quirúrgico lo dejamos para inestabilidades severas, para inestabilidades que no han respondido al tratamiento kinesiológico, tratamiento rehabilitador, y lo que consiste es en realizar un abordaje por debajo de la zona del peroné. Se va y se busca el ligamento peroneo astragalino anterior, se realiza una plástica con unos arpones y se realiza una técnica de Boston Go, que es la técnica más conocida para hacer una reparación quirúrgica. Obviamente, esto no lo tienen que saber ustedes, sí tienen que saber que el tratamiento quirúrgico está indicado, operamos bastante esguince de tobillo, pero está indicado más que todo cuando el tratamiento conservador no ha sido efectivo, el paciente presenta un dolor residual y presenta una inestabilidad crónica. Dentro de las complicaciones que puede tener un esguince de tobillo, aparte de ese dolor crónico y residual, que como dijimos puede ser 40% al año por sí la lesión, las complicaciones que tenemos son una inestabilidad crónica de tobillo, donde muchas veces nosotros es el paciente que operamos, el paciente que tiene lesionado el ligamento peroneo astragalino anterior, que va a realizar deporte y no puede realizarlo porque siente que el tobillo está inestable pese a que usa una venda. Ese es el paciente que ha presentado una complicación de un esguince agudo de tobillo, ha llevado a una inestabilidad crónica y ese es el paciente que es quirúrgico. Otras complicaciones que pueden haber son lesiones osteocondrales. Las lesiones osteocondrales son lesiones del cartílago articular del astrágalo, que generalmente lleva a que al producirse una lesión del cartílago se produce como un agujero en la zona articular. Esto genera dolor, inflamación y molestias. El edema residual, tanto el edema de partes blandas como el edema óseo, que generalmente lleva a dolor y muchas veces impotencia funcional. Y cuando hay una estabilidad crónica, pacientes que han tenido múltiples esguinces, puede llevar a una artrosis degenerativa en forma precoz.